Esta era de la Iglesia de Dios está ahora en su segunda generación. Y aquellos de ustedes que han llegado a la Iglesia en los últimos 10 a 20 años saben, quizá poco, al menos demasiado poco, acerca de lo que ha pasado en la Iglesia, cómo se inició y qué guió al punto en el cual llegaron. He oído a alguien que dijo, bueno, ahora, ¿qué es lo que Herbert Armstrong está haciendo aquí? ¿Cómo llegó aquí? Y quizá necesitamos regresar un poquito y traerles una actualización. Les digo que como ir a un cine o a un teatro o sintonizar una película en la televisión en medio de esta, y no saben lo que fue antes, no saben lo que guió a esto, y no tiene sentido oír el final. No pueden entender en dónde van, por qué está sucediendo esto, por qué esto, qué sigue, y todo es confusión. Algunas veces necesitamos regresar y traernos al presente a nosotros mismos porque hay un flujo continuo de cosas, hay un propósito que Dios tiene desde el principio. Ahora, no solo pretendo esta mañana regresar al comienzo de esta era de la Iglesia y mostrarles de dónde venimos, sino aún cuando llegué a la Iglesia en que estamos, en el pasado y a la mitad de la película, si así se pudiese llamar, y ciertamente esta no es una película. Y otra vez, déjenme decir, no estamos aquí, hermanos, para divertirnos, y no estoy hablándoles esta mañana para divertirlos. He sabido de un montón de gente que se llaman a sí mismos pentecostales, gente que va a la iglesia para pasar un buen rato, disfrutar gritando ¡Gloria! ¡Aleluya! Disfrutan teniendo reuniones de testimonio y diciendo cuando te bautices serás tan bueno como yo soy mejor que tú. Por supuesto, y todo ese tipo de cosas. Estamos aquí para aprender la verdad, no solo acerca de nosotros y acerca de esta vida y acerca de cómo vivimos, sino para aprender la verdad acerca de lo que va a ser. ¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué la humanidad está en la tierra? ¿Dios nos puso aquí o solo sucedió? Y si Dios nos puso aquí, ¿por qué nos puso aquí? ¿Hay algún propósito? ¿Hay un significado para la vida? Estamos aquí porque algo va a ser por un propósito. ¿A dónde vamos? ¿Qué yace por delante? ¿Y qué tenemos que hacer aquí y ahora? ¿Y qué deberíamos estar haciendo ahora? Yo estoy aquí para decirle lo que ustedes necesitan estar haciendo ahora y el cambio que necesitan venir en su vida, justo aquí y ahora. Porque no hay aquí uno de ustedes que no necesite un cambio de vida justo aquí y justo ahora, comenzando conmigo. Y me doy cuenta de esto y voy a hacer estos cambios. Voy a ponerles el ejemplo. Déjenme decirles que están peligrosamente cerca de la condición de tibieza de la Odisea. Ha habido un poco de esto, por supuesto, en cada iglesia en todos los tiempos, solo que será la característica dominante en la cola de esta era. Pero estamos comenzando a tenerla, pero no estamos allí aún. Pero si hay un tiempo cuando la iglesia necesite una frescura espiritual, renacimiento, reavivamiento, como sea que lo quieran llamar, ¡es ahora! Nos estamos volviendo espiritualmente adormecidos y necesitamos despertar. De todos modos, voy a comenzar claramente desde el comienzo y a traerles todo el camino hasta donde ahora estamos, y les daré el significado. Esto tendrá sentido de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué tenemos problemas en el mundo? ¿Por qué se están poniendo peores todo el tiempo y no mejorando? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué Dios nos llamó a una iglesia? ¿Por qué Dios quiere una iglesia hoy?
esta iglesia, la verdadera iglesia de Dios, hoy es más grande y tiene más miembros y más poder y más facilidades, por lo que sé, que jamás haya tenido, quizá. Bueno, estoy seguro, desde alrededor de 60 o 70 después de Cristo, y quizá aún más de lo que jamás haya tenido. Y necesitamos comenzar a entender esto. En años pasados comenzamos los servicios, los últimos 2 años al menos, hablando en todos los sitios de la fiesta, y de paso, una vez más, estoy planeando hablar en cada sitio de la fiesta en los Estados Unidos continentales. Voy a extrañar a algunos de los canadienses esta vez porque acostumbraban venir a Niagara Falls y a Spokane y unos pocos de aquellos lugares a que acostumbrábamos ir. A Penticton, y los canadienses guardarán ellos mismos la fiesta este año, y espero que solo sea por este año. Creo que es algo bueno si nos mezclamos, pero demostró ser un poco costoso para algunos de ellos bajar a los Estados Unidos y una inconveniencia financiera. Así, no obstante, creo que el compañerismo era digno del costo. Me disculpan que no tengamos esto con nosotros este año, aunque ustedes probablemente jamás hubiesen tenido a muchos de ellos abajo en el lejano sur. Pero siempre comienzo por decirles que estas condiciones son peores de lo que han sido hasta ahora en el mundo. Muy bien, podría decir lo mismo, y es verdad, en este año, y será peor todo el tiempo. Pero este año quiero darles el otro lado de la moneda, quiero darles el lado bueno. Quiero decirles que esta iglesia, justo ahora, está en una condición más sana y más sólida que jamás haya estado en esta era de la iglesia desde que Dios me usó para fundarla e iniciarla. Quiero decirles que el ministerio está más junto y más sano y sólido en la doctrina y en la creencia de la verdad de esta iglesia que como haya estado antes. Lo supe por mi hijo Gardner Ted Armstrong. Yo estoy lejos de la sede una buena parte del tiempo. Él está en la sede. Lo supe por el señor Dart, quien está a cargo de los ministros en las iglesias de los Estados Unidos, y el señor McCullough, quien está a cargo de las iglesias alrededor del mundo. Muy bien, qué oportunidad entonces, yace delante de nosotros, estamos ahora en buena condición. El mundo no lo está, la iglesia sí. A pesar de los problemas, a pesar de la profetizada apostasía que sucedió, esta iglesia ha continuado ganando, no solo en membresías, sino en ingresos, y hasta este año, los últimos pocos años, el ingreso solo andaba a la par de la inflación, en otras palabras, no crecía. Este año, por vez primera, nuestro ingreso se está incrementando más rápido que el costo de la vida, o el precio de lo que tenemos para usar el dinero para comprar, y como cuestión de hecho, liquidamos el último mes en 30% una vez más, 30% de incremento sobre el año anterior. Tuvimos un promedio de 30% al año por 35 años, pero en los últimos 7 u 8 años no estuvimos haciendo esto. Pero regresamos en este último mes. Vean, estamos ahora en octubre. Ese fue septiembre. Bueno, estoy contento por esto. Estas son buenas noticias. Pero ahora quiero comenzar. Quiero hacerlo tan breve como pueda porque tengo un largo sermón. Voy a detenerlos un poco de tiempo extra esta mañana, pero vale la pena. Para comenzar en el principio. Para ver el propósito de Dios, cómo lo planteó, en dónde inició, qué fue después, qué lo guió a hacerlo. Vale la pena el tiempo extra. Y voy a retenerlos aquí un poco más esta mañana. Ahora, todo no comenzó como pudiesen pensar en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben que la Biblia va en la prehistoria mucho antes que esto? El verdadero comienzo es en el Nuevo Testamento, en Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, esto no significa que el Verbo es Dios y solo es una persona.
Esto es como decir que en un cierto tiempo estaba Gardner Ted y Gardner Ted estaba con Armstrong y Gardner Ted era Armstrong. Ahora Gardner Ted estaba conmigo, ustedes ven, y yo soy Armstrong, y Gardner Ted estaba conmigo, y Gardner Ted es también Armstrong porque es hijo mío. Ahora, aquí en el tiempo, hablando en Juan 1, versículo 1, el Verbo no era el Hijo de Dios, eran iguales. Jamás hubo un tiempo cuando el Verbo no existiese como personaje separado de Dios, y aún Él también es Dios. Ahora, más tarde, el único llamado Dios aquí se convirtió en el Padre, y después Jesús nació como ser humano. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, yo he dicho esto unas pocas veces acerca de mi hijo, Gardner Ted, pero no obstante, en este tiempo, el Verbo siempre había existido. Jamás hubo un tiempo en que no existiese. Así no podría haber sido hijo de Dios. De otra manera, Dios tendría que haber existido primero. Ahora entendamos algunos de estos pequeños puntos conforme avanzamos porque creo que son bastante interesantes. En Efesios, el capítulo 3, versículo 9, leen que Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Jesucristo es el Verbo. En los Salmos se encuentran que, porque Él dijo y fue hecho, cuando se convirtió en Cristo y Él era el mismo personaje, no cambió en el mismo carácter y dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sus mentes eran las mismas. Esta es la primera cosa que necesitamos saber. Ahora entonces no había materia. La materia no había sido creada. Ellos estaban en el espacio. Nada más había. Solo dos seres, dos grandes seres. Deje que su mente viaje. Visualice un tiempo de dos grandes seres iguales. ¿Estaban 50-50? No, no lo estaban. Ustedes saben, algunas esposas dicen, pienso que debemos estar 50-50. No creo en esta cosa acerca del esposo siendo la cabeza de la esposa. Pero lo que quiere decir es, yo creo que la esposa debe ser la cabeza del esposo. Ustedes no pueden estar 50-50. Uno es el líder. Dios solo nombra a un líder a la vez. La gente últimamente ha estado diciendo, bueno, quizá es el comité doctrinal quien establece las doctrinas de esta iglesia. ¡Esto no es verdad! Déjenme decirles justo ahora, con la oficialidad y el nombre de Jesucristo, y en su poder y en su autoridad, que ningún comité establece doctrinas en esta iglesia. Dios jamás ha trabajado a través o por comités. Esta es la manera en que el hombre lo hace. La iglesia no trabaja a través de comités, y he disuelto ese comité. Iré a esto más tarde. En esta iglesia hay autoridad y el gobierno de Dios está aquí, y no se maneja por un comité y no se maneja por dos iguales, porque aquí se inició y este es el patrón de Dios, el único quien posteriormente se convirtió en el Padre. Él era la cabeza y dio los mandamientos. Y el Verbo creó todas las cosas, pero como Dios, quien posteriormente se convirtió en el Padre, le dijo. Ahora ambos lo discutieron juntos, ambos hicieron los planes juntos, pero uno tomó la decisión, uno estaba en autoridad. Entendamos esto, este es el principio de Dios, fue cuando no había materia. No había tierra, nada había, solo estos dos grandes seres. Eran espíritu, compuestos de espíritu, pero tenían forma y figura, tal como nosotros. Tenían dos ojos, tenían una nariz, tenían una boca, tenían dos oídos. Cada uno de ellos tenía 2 brazos y 10 dedos,
2 piernas, 2 pies y 10 dedos, porque posteriormente Dios nos hizo con la misma forma y semejanza como Él mismo. Pero regresando aquí, solo estaban los dos. Los hechos de la radioactividad demuestran que no hubo pasado para la materia. Hubo un tiempo cuando la materia no existió. Después hubo un tiempo cuando existió, y no puedo imaginarme algo viniendo gradualmente de la nada. Pero déjenme decirles algo, Dios nos ha dado mentes, algo como la suya, y pensamos y planeamos antes de edificar o construir o hacer algo. Esto estuvo en mi corazón cuando leí cómo David había construido un gran templo en Jerusalén y costaría de 3 a 5 mil millones de dólares hoy si quisiéramos construir algo como esto hoy. Así, no tenía algo como esto en mente. Además, Pasadena es sólo una sede temporal para la obra de Dios y la iglesia de Dios. Jerusalén será aún nombrada por Dios. Él escogió Jerusalén, aunque hoy le haya vuelto la espalda. Pero yo no sabía que esta fuese la voluntad de Dios, así que hablé con él acerca de esto y oré acerca de esto. Y le dije lo que estaba en mi corazón, si era su voluntad construir un auditorio, no un templo. Pero dije, esta será tu casa, y debido a que será tu casa, tu nombre estará allí. Deberá ser el mejor, el auditorio más fino. Ahora dije, si es lo que quieres, por favor, muéstrame suministrando las finanzas para el auditorio más fino sobre la tierra. Ustedes saben que Dios probó mi fe, probó mi paciencia. En aquel tiempo iban a construir la autopista que dividiría en dos nuestro campus. Tuvimos que apresurarnos y construir el gimnasio. Encontramos solo una compañía que era capaz de planearlo y diseñarlo y construirlo a tiempo para detener la autopista. Después que fue hecho, otro edificio tuvo que venir y después otro y otro. Fueron 12 años antes que fuésemos capaces de iniciar el auditorio, pero todo el tiempo estuvimos planeando. Yo contacté a los arquitectos en 1960. Me enviaron los bosquejos en 1960. Yo estaba en Inglaterra, me los enviaron allí y escogí el diseño con grandes columnas levantándose del estanque de agua. El lago de agua fue idea mía, y las columnas, y esto es lo único que escogimos, con el techo volado. Y esto se escogió en 1960. Y comenzamos a planear y comenzamos a diseñar para esta casa de Dios, y cada pulgada cúbica de este edificio fue diseñada, planeada y trazada en papeles antes que comenzásemos a construir algo. Ahora sé que Dios empezó a planear anticipadamente. Solo estaban Dios y el Verbo, nadie más, nada más, ningunos otros seres. Ellos tenían todo el poder y tenían mentes y pensamientos supremos y perfectos, y estaban en la esencia del amor, y tuvieron el carácter, el principio de interés por los demás, el principio de dar, no de obtener. Ahora, cuando hablo a cabezas de gobierno, cuando hablo a la gente que son lo mismo que senadores, representantes del pueblo, que son lo mismo que cabezas de departamentos o de gabinetes de gobiernos extranjeros, les digo que hay dos caminos de vida. No les hablo con lenguaje de la Biblia, no lo entienden, pero les digo que solo hay dos filosofías, dos caminos de vida, van por uno u otro camino. Un camino lo llamo obtener. Este es el camino que está viviendo la humanidad. Queremos obtener, queremos tomar. El otro camino lo llamo dar, o mejor declarado, amor, porque amor es dar. Amor es interés por el bien de otros igual a su propio bienestar. Pero el obtener es vanidad, codicia y lujuria. El camino de obtener es celos y envidia. El camino de obtener es competencia que lleva a lucha y violencia y guerra. El camino de obtener es resentimiento, especialmente resentimiento contra la autoridad. El camino de obtener es: pisaste los dedos de mi pie, voy a vengarme de ti, puerco. ¿Cómo se atreve a caminar sobre los dedos de mis pies?
Creo que pisé los dedos de alguien ayer en algún lugar entre la multitud. Me volví y dije, oh, lo siento, ¿me perdona? Bueno, fui amable y me perdonó. Estoy contento de que no fuese uno de esos tipos que dijera, puerco, y así y así. ¿Por qué me pisó mis dedos? Le voy a dar un golpe. Solo hay dos caminos de vida, pero Dios y el Verbo estaban imbuidos con un camino de vida. Sabían que era el único camino que guiaría a la cooperación y armonía y empujar juntos y a la paz, y sus mentes estaban absolutamente juntas, tal como una mente. Ahora comenzaron a planear anticipadamente, y pienso que pensaron más adelante de lo que ustedes se pueden imaginar, y comenzaron primero a diseñar seres de espíritu, ángeles. No había materia. La radioactividad demuestra que hubo un tiempo cuando no había materia. La radioactividad es un proceso de desintegración. Ustedes saben que el radio produce un parpadeo de rayos de luz. Lo he visto como con una lupa. Los he visto como estrellas disparándose hacia mí, en un tubo con un espejo abajo y uno al final y una lupa cerca de mí, con una pieza de radio al otro extremo y disparando rayos de luz hacia mí. El producto final es plomo. No había torio, helio ni radio. La eternidad es tan larga que aunque tiene lo que llaman media vida y toma probablemente millones de años antes que un pedazo de radio se convierta en plomo, este es su destino final, y nada habría sino plomo. No habría elementos radioactivos, excepto que hubiese un tiempo cuando la materia fue primero creada. Así, primero Dios creó ángeles. No estaban sobre tierra alguna o algún planeta, estaban en el espacio. Están hechos de espíritu, son inmortales, no pueden morir, pero tienen mentes y tienen mentes que pueden pensar, y Dios les había mostrado su camino, el camino del dar, el camino del amor, el camino de amar a Dios primero y obediencia a Dios, y todo va por el mismo camino. Pero tuvieron mentes para pensar con ellas, y comenzaron a pensar de una manera diferente. Llegaré a esto más tarde, no quiero adelantarme. Ahora estamos listos para regresar a Génesis 1, versículo 1. Si quieren entender cosas en la secuencia correcta, en orden de tiempo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si creó los cielos y la tierra, la indicación aquí es que los creó al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo los creó? Bueno, vayamos al último versículo de este capítulo, y dice que vio Dios todo lo que había creado, y he aquí era muy bueno. No pueden encontrar un lugar en donde Dios haya hecho algo o creado algo que no fuese muy bueno. Dios jamás creó algo en un estado que fuese muy malo. ¡Jamás! Déjenme ahora darles algo en que pensar. Justo ahora, fuera de Pasadena, y solo a una distancia caminando del Colegio Ambassador, está la agencia de gobierno que tiene, y está también alineada con Caltech, otra universidad en Pasadena. Esta tiene, justo ahora, un satélite no tripulado sobre Marte, en el planeta Marte, y fotografías justo allí, sobre la superficie de Marte, sobre el planeta Marte, sobre la superficie de Marte y enviándonoslas. ¿Saben qué es lo que encontraron? ¡Decadencia! ¡Decadencia absoluta! Ahora, decadencia es algo que no se hizo decadente, fue hecho de otro modo. Decadencia es un proceso o resultado de un proceso de pudrición y decadencia, en vez de crecer y edificar y hacerse mejor. Hemos enviado hombres a la luna. La luna está en estado de decadencia. Nadie puede vivir allí. Las condiciones no son aptas para esto. Pero sé que Dios no la creó en estado de decadencia. La creó para que pudiese ser mejorada. Creó la tierra en una condición perfecta. Ahora, déjenme explicarlo. Primero, las palabras hebreas aquí, indicando una creación perfecta.
A continuación, pasen a Job 38, donde Dios habla a Job y dice: habló a Job desde un torbellino, versículo 1, y finalmente le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Job había construido, yo creo, la gran pirámide, algún gran edificio, y este es un edificio donde la piedra principal fue la última piedra puesta en lo alto. Este es el único tipo de edificio que sé que es así. Así que Dios está poniendo a Job a su tamaño. Le dice: tú creaste un edificio, yo creé la tierra entera. ¿En dónde estabas? Le dice. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? De la tierra. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, se refería a los arcángeles o portadores de luz, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios que existían entonces eran los ángeles. ¿Por qué? Aquí estaba materia sólida con la fuerza de gravedad para retenerlos. Solo que no estoy seguro que los ángeles estuviesen sujetos a la gravedad. Me refiero a que podían estar en la tierra. Quizá podían elevarse. Ahora, los ángeles no se representan en la Biblia como teniendo alas, excepto los serafines y los querubines. Ellos tienen alas. Aparentemente los otros ángeles no. Este de pasada es solo un punto. Ahora, ¿por qué creó Dios la materia? ¿Por qué se pueden hacer tantas grandes cosas con ella? Miren lo que el hombre ha sido capaz de hacer con la materia. Miren el poder de la materia, fuerza y energía, y todas las cosas que hay en la materia. Electricidad, poder. ¿Qué acerca de la energía nuclear? Miren las maravillas que yacen en la materia, y aún lo que el hombre, el flaco hombre, ha sido capaz de hacer. Ahora, esto pudo haber sido gloriosamente más hermoso cuando Dios la inició. Les diré, es como alguien creando una buena casa. Todas las estructuras exteriores allí están, todo está construido, mas no tiene el toque final, si se trata de estuco, tejas, ladrillo, tablas o qué. Aún no tiene el piso final o las paredes finales dentro, no hay muebles ni acabados, pero algo ha sido ciertamente construido como se ve, es perfecto, nada malo hay en ello. Pero Dios espera que el hombre se mueva y la complete, la acabe por fuera, que le ponga piso, cubiertas, consiga hermosas cortinas en las ventanas, traiga hermosos muebles y acabados, que la termine. ¿Ven a qué me refiero? Dios puede crear algo que es perfecto, pero aún no está terminado. Así podemos ir adelante con esto, y se pueden hacer muchas cosas con la materia. ¿Y saben que los ángeles heredaron primero la tierra, antes que el hombre, y estuvieron aquí solo a prueba? Ahora les diré, y posteriormente se los demostraré, espero que haya tiempo, que la última cosa era que fuesen a todos los demás planetas en el entero, vasto universo, e hicieran la misma cosa. Pero esta era la prueba, el campo de pruebas. Pero primero tenían que hacerlo en la tierra. Dios ha escogido esta tierra y finalmente será la sede del universo, porque, ultimadamente, Dios el Padre vendrá aquí después del reinado de 1000 años de Cristo. Así, esta tierra es muy importante. Pero, ¿qué sucedió? En segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 4 al 6, leen: los ángeles pecaron, y tienen un elemento de tiempo que sucedió antes de Adán, porque entonces dice a continuación del pecado de Adán y Noé, y a continuación, en secuencia de tiempo, dice acerca de Sodoma y Gomorra y la destrucción que vino como resultado del pecado en cada caso. Vino destrucción entonces a la tierra como resultado de ese pecado. Muy bien. Dios no puede crear instantáneamente carácter a menos que usted sea autómata, donde no tenga mente, ni pensamientos, ni personalidad, ni carácter.
Si Dios hace que usted vaya por el camino que Dios quiere, y usted nada tiene que decir acerca de esto. Él les mostró a estos ángeles el camino por donde ir. Y en el arcángel que puso sobre ellos, Lucifer, creó el ser más grande que jamás Dios pudiese crear. Ustedes pueden ir más adelante. No pueden crear un ser más maravilloso porque él estuvo cerca de Dios. Pero tuvieron mentes para pensar con ellas, y tuvieron que pensar y determinar el carácter y determinar la dirección. Dios no los hizo por ellos, tuvieron que hacerlo, pero una vez que lo hicieron, se fijó. La materia puede ser cambiada, siempre está cambiando y se pudrirá e irá en decadencia, pero el espíritu jamás cambia, y una vez que hubieron tomado una decisión, jamás podrían ser cambiados y son inmortales. Ahora ellos razonaron, tuvieron poderes de razonamiento, de pensar, de llegar a conclusiones, de hacer decisiones, de hacer elecciones. El único que Dios puso como cabeza era tan grande que no podía ser más grande. Se sentó en un trono. Era el gobierno de Dios. ¿Por qué Dios puso aquí gobierno? Bueno, ¿por qué necesitaríamos gobierno? Bueno, les digo que si no lo tienen, un hombre piensa que debe ir de este modo y otros piensan que debemos ir de aquel modo, y lo primero que ustedes saben es golpearse uno al otro. Un hombre empezó a hacer algo, otro hombre piensa, voy a derribarlo, y van a ningún lado, cada uno va en su propia dirección. Dios quiso el trabajo hecho, y quiso que el trabajo que se hiciese tomase billones de seres para hacerse, porque se trata del universo entero. Miren ahora cuán grande es el universo. Esta Tierra es parte de nuestro sistema solar. Marte es parte de nuestro sistema solar, así es Júpiter y Saturno y Venus y los otros planetas de nuestro sistema solar. Pero nuestro sistema solar solo es una pequeña mota, un pequeño punto en nuestra galaxia. Hay muchas otras. Bueno, las llamamos estrellas. Y algunas de estas estrellas son más grandes que nuestro Sol que está en nuestra galaxia, y las estrellas tienen sus tierras, sus planetas en torno a ellas, tal como tenemos todos estos planetas alrededor de nuestro Sol, y hay muchas, muchas galaxias. Ahora los pierdo aquí. Su mente no puede ir tan lejos. Ir a muchos centillones de millas en el espacio que no pueden concebirlo. Cuando Dios creó la materia, hizo una cosa tremenda, asombrosa. Y como habían sido creados en aquel tiempo, eran perfectas, pero necesitaban terminarse. Dios es un creador, quiso que otros fuesen creadores, para construir, no derribar. Dios es el autor de la luz, no de las tinieblas, autor del dar, no del obtener. Muy bien, todos tuvieron que ir de la misma manera. Tuvieron que tener paz, tuvieron que tener armonía, tuvieron que empujar juntos para hacer el trabajo. Esto requirió gobierno. No pueden gobernar sin ley. No sé de gobierno alguno sin ley. Pero tienen un pueblo aquí y otro cruzando la bahía. Pero tienen algún tipo de cargo en la ciudad o gobierno. El estado de Florida tiene una ley. El gobierno de los Estados Unidos está basado en una constitución y leyes. No hay tal cosa como gobierno sin ley. La ley de Dios simplemente es el camino de vida. Es un camino de vida. Es un camino que trae paz. Es un camino que trae armonía. Es el camino que nos empuja a todos juntos en construir y no derribar. Es el camino del amor, y amor es el cumplimiento de la ley. Así, Dios colocó su gobierno sobre los ángeles, quienes primero heredaron esta tierra. Ahora quiero darles un pedacito de Isaías, el capítulo 14 de Isaías y el versículo 12. Habla de este arcángel quien estaba sobre el trono sobre estos ángeles, y su nombre era Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? El nombre Lucifer significa portador de luz, traidor de luz o la estrella de la mañana.
el único que tenía verdad y la luz se mantiene por la verdad. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Es un poco confuso de la manera en que aquí está traducido. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. La vanidad se había apoderado de él tuvo un trono, estaba debajo del cielo. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Debería traducirse, me convertiré en el Altísimo. Voy a tomar el lugar de Dios. Ahora él debe haber razonado. Dios me creó, por lo tanto, Dios debe ser más grande que yo. No creo que yo tenga el poder suficiente para ir allí y quitarlo y tomar su lugar. Pero miren a todos esos ángeles. Aparentemente, un tercio de todos los ángeles estuvieron aquí en la tierra debajo de Lucifer. Había millones de ellos, así que tuvo que enseñar a los ángeles. Ahora aquí, él había sido enseñado en la sede de Dios, porque encuentran aquí en Ezequiel que dice quién era. El versículo 14 en el capítulo 28 de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector. Esto nos lleva a Éxodo 25:20, mostrando que él es uno de los dos arcángeles cuyas alas cubrían el mismo trono de Dios. Él había estado en la sede del gobierno del universo, en el trono de Dios, fue instruido en el gobierno de Dios, fue instruido en las leyes y caminos de Dios, fue puesto aquí en esta tierra y dice: aquí están tus ángeles, aquí está tu congregación, esta es tu congregación. Quiero que gobiernes sobre ellos como te he enseñado. No tuviste que criarlos o convertirlos o algo, pero no, él quiso gobernar sobre la congregación de la sede de Dios a los lados del norte. Hemos tomado jóvenes estudiantes y hemos educado en la sede. Ahora, cuando comencé, hermanos, Dios me usó para levantar la iglesia padre de 19 miembros, y tuve que pedir aventones. No tenía un automóvil como ustedes lo tienen, ministros. Ustedes, compañeros que son ministros aquí, no tuve las cosas fáciles como he sido capaz de dárselas. Si quieren saber de dónde viene en este cuadro, tuve algo que ver en darles estas cosas. Ustedes, ministros que están viviendo también, yo no viví en el tipo de casas que tienen ustedes, y tuve que pedir a mentones para hablar a 36 miembros, y aparte de ellos a una iglesia de 19 miembros, y este fue el inicio de esta obra. Se inició bastante pequeña, pero enviamos hombres que son entrenados a la gente que ya son mis hijos e hijas en el Señor, una congregación local. Allí están, les damos un automóvil, ya sea una vez al año o cada 2, van a enseñarles. Y saben que algunos han dicho, tal como Satanás, comenzaron y trabajarán en un miembro y pondrán a ese miembro en contra de la iglesia con ellos, y después trabajarán con otro, y cada uno de ellos irá a otro. Es como un montón de manzanas en una canasta. Si se pudre una manzana, se pudrirán también las contiguas a esta, y bastante pronto el canasto entero estará podrido. No me digan que esta no era la obra de Satanás a través de la profetizada apostasía que aquí sucedió hace un par o 3 años. Teníamos las mismas ideas. Decían, no queremos algo más que este gobierno sobre nosotros. Lucifer no quería más este gobierno de Dios sobre él. Comenzó a atrapar a otros que quisiesen obtener en vez de dar. Comenzó a enseñar a sus ángeles. Así que comenzó a enseñar a sus ángeles para que tuviesen un espíritu de resentimiento contra la autoridad. Comenzó a volverlos en contra de Dios y a que pensasen que habían sido maltratados. Oh, yo sé, he pasado por esto. Ustedes ven, he estado en esta iglesia más que cualquiera de ustedes. Esta es mi 50ª fiesta de tabernáculos. ¡50!
Déjenme ver las manos de algunos de ustedes que hayan guardado más fiestas de tabernáculos. Ustedes ven, mi esposa y yo guardamos los festivales de Dios y los días santos anuales por 7 años antes que pudiésemos hacer que alguien más lo hiciese con nosotros. Se reían de nosotros con desprecio cuando íbamos a la gente que profesaba ser el pueblo de Dios. Ahora los llamamos la iglesia de Sardis. Después que Dios me usó para levantar su iglesia, comenzaron a guardar estos días, y la iglesia de Dios lo ha hecho desde entonces. Pero la gente de Sardis no lo hizo entonces, y a este día no lo hacen. Están descritos en el capítulo 3 de Apocalipsis como muertos. Noten ahora, él fue instruido en la administración del gobierno de Dios. Él era perfecto como Dios lo creó. Lean aquí en el versículo 12 de Ezequiel 28. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En otras palabras, la suma total de perfección, sabiduría y belleza. Dios no dice esto acerca de algún hombre. Dice aquí en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Fue un ser creado, no nacido, hasta que se halló en ti iniquidad. Iniquidad es desenfreno, quebrantamiento de la ley, antagonismo, resentimiento contra la ley. Ahora la luz se había ido, la tierra estaba llena de tinieblas. También vino la decadencia sobre la superficie de la tierra, y vino la decadencia al resto de los planetas del universo. Y el gobierno de Dios ya no más estaba aquí. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios? Solo quiero que se den cuenta que esta rebelión había sido hecha. ¿Y qué planteó Dios entonces con este problema? Pienso que Dios tuvo anticipadamente pensamientos acerca de esto. Estoy seguro de que Dios no sabía qué decisión iban a hacer los ángeles. Él se las dejó a ellos. Dios escogió no saber. Si lo hubiese sabido, y pudo saberlo, pero si lo sabía, hubiese tenido que obligarlos a ir por su camino y tomar la decisión de Dios, y este no habría sido carácter. Así, estoy seguro que Dios no sabía. Pero ahora los otros 2 arcángeles se habían mostrado leales con Dios, y ciertamente más de 2/3 de todos los ministros de Dios se han mostrado leales a esta iglesia hoy. Así creo que la iglesia se repite a sí misma, y la mayoría de los ángeles aún son santos, y creo que la mayoría de nuestros miembros aún están en unidad y con nosotros, y están más fuertes que nunca. Pero allí está la comparación, y quiero que la noten de paso. Ahora, esta tierra estaba en una condición muy mala. Los ángeles habían fallado, habían contaminado todo en la tierra. El agua, el suelo, el aire, todo. En vez de construir, lo habían echado para abajo. Quedó la condición donde Dios, y ahora este Dios y el Verbo, no aún el Padre y el Hijo, era el único tipo de ser en la tierra que no podía pecar, esto es, ir en contra de la ley de Dios, que es la base de su gobierno. Jamás iría de otra manera. Siempre cooperaría, compartiría e iría en unión. Ustedes saben, yo había estado en lugares en donde había tanto que necesitaba hacer y solo dije, no es suficiente para mí, desearía que hubiese al menos 2 yo, o quizá pudiese haber una docena de yo. 12 de nosotros podríamos hacer mucho más trabajo de lo que yo solo puedo hacer. Bueno, Dios debe haber pensado algo como esto. Dios tuvo que comenzar a darse cuenta. Tengo que reproducirme a mí mismo. Tengo que tener millones y billones que, como yo, no pecarán, que jamás se volverán al camino que tuvo Lucifer. Lucifer había iniciado una civilización donde cada hombre iba a la manera que era recto ante sus propios ojos. Habían iniciado un camino donde estaban llenos de celos y envidia, resentimiento y rebelión. Habían iniciado un camino donde estaban llenos de vanidad y se sentían superiores a todos los demás.
Dijo Dios, me reproduciré a mí mismo. Ahora no puedo hacerlos de espíritu. He probado el espíritu no puede cambiar. Una vez que ha tomado su decisión, es sólido, no puede cambiar. Haré al hombre a mi imagen. Y si el hombre entonces decide que está mal, si va por el camino de Satanás, si va por el camino de obtener, y posteriormente decide arrepentirse y quiere volverse al camino de dar, siendo hecho de materia, puede cambiar. Este es el por qué Dios escogió hacer al hombre de materia. Así primero Dios tuvo que preparar la tierra para lo que iba a venir. Y así leen en el Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La faz de la tierra había caído en una condición terrible, y Dios tuvo que renovarla y crear al hombre y poner aquí al hombre. Si quieres saber cómo llegamos a estar aquí. Ahora, regresando a Génesis 1 y versículo 2, y la tierra estaba, o se volvió, desordenada y vacía. Ahora, no me gusta la traducción inglesa. Otras traducciones son diferentes. En el hebreo en que Moisés escribió estaba tohu y bohu, y significan desordenada y vacía. Significan en un estado de decadencia. Significan caótica y en confusión. Significan el estado en que se encuentra la Luna y que ahora sabemos que está el planeta Marte. Así, este hombre de Marte es todo ficción. Pueden disfrutarlo en televisión si lo repiten, pero no es verdad. Y noten algo más. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora era toda agua, no tierra, y estaba todo oscuro. Tinieblas habrían descendido, y no había luz. Ahora Dios envió su espíritu, y a continuación dice, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tú renuevas la faz de la tierra. El resto del capítulo muestra a Dios renovando la faz de la tierra, haciéndola lista para el hombre. Ahora Dios creó animales y otras cosas para el uso del hombre. Bajen al versículo 25 y... Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, conforme al género del ganado, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, perros según el género de los perros, caballos conforme al género de los caballos, leones conforme al género de los leones, y así y así. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos. No haré, porque comienza al principio de este capítulo. En el principio Elohim creó. Elohim es más de una persona, pero un Dios es más de una persona, un sustantivo uniplural. Este es el Verbo y Dios juntos, quien posteriormente se convirtieron en el Padre y el Hijo. Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. No haré al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así hizo al hombre, pero lo hizo de materia. En el versículo 7, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, tal como los animales, pero el hombre no es un animal, y fue el hombre un ser viviente. El hombre está hecho de esto, del polvo de la tierra. Después de que fue hecho del polvo de la tierra, se convirtió en un alma viviente, no en un alma inmortal. Un alma, entonces, está hecha de materia. Un alma es mortal y puede morir. Dios dice aquí, el día que tomes del árbol erróneo y tomes la decisión errónea, como hicieron los ángeles y se convirtieron en demonios, ustedes morirán. Dios dice, morirán. Pero Satanás dice,
Oh, no, no moriréis. Ahora Satanás vino y atrapó a Adán a través de su esposa Eva, y dijo, ahora Dios lo sabe mejor. Él sabe que van a ser dioses, y sus ojos se abrirán, y si toman para ustedes el conocimiento del bien y del mal, ¿por qué Dios les dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué no lo deciden por ustedes mismos? Bueno, esto realmente apeló a su vanidad, vanidad intelectual. Después, ella vio que el fruto era bueno y hermoso a los ojos. Codicia, deseo de obtener y tomar comenzaron a venir. La vanidad la había atrapado. Finalmente ella tomó y dio a su esposo también, y él comió, y desobedecieron a Dios, hicieron el primer experimento científico, y el resultado de ese experimento murieron, y su posteridad y sus hijos desde entonces han estado muriendo. Ahora, ¿en dónde estamos? Quiero que recuerden el gran propósito, que los ángeles tuvieron que haber terminado el universo. Déjenme brincarme lo que voy a decirles por un momento y pasar aquí ahora a Hebreos, el capítulo 2, y lean un poco cómo el hombre va. Dios había creado al hombre para que cumpliese este propósito. El propósito de Dios se mantiene. Si los ángeles no lo hicieron, Dios va a levantar seres que lo harán, y ultimadamente habrá billones de nosotros, billones de humanos, y no muchos estaremos convertidos aún. Hebreos capítulo 2, comenzando con el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Ustedes ven que este mundo estuvo en sujeción de los ángeles, pero ahora el hombre va a tomarlo, y el mundo por venir no estará bajo sujeción de los ángeles. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Por qué debería Dios interesarse en el hombre? Es mucho como pequeñas hormigas corriendo aquí en la tierra. ¿Quién y qué somos? Hermanos, les digo, no creo que muchos de ustedes hayan llegado a tener un concepto real del increíble, del asombroso potencial, del por qué Dios los puso aquí y los yace delante de ustedes, si están dispuestos a despertar y a venir a sus sentidos y a hacer los cambios que deban hacer en su vida. Y me refiero a que todos debemos de hacer un cambio. Y les estoy diciendo esto por la autoridad de Jesucristo, a quien yo represento, y hablo por su autoridad. Aquí está lo que yace delante de nosotros. Escuchen. Le hiciste un poco menor que los ángeles, o un poco menor, como otra traducción lo pone. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? Él creó el universo. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En sujeción, esto es, bajo él. El mundo que viene no estará bajo sujeción de los ángeles, sino que ahora estará bajo sujeción del hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Dios se las sujetó, nada dejó que no sea sujeto a él, bajo el hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dios habló a Adán y a Eva antes que permitiera que el diablo se les acercase. Ellos no creyeron lo que Dios dijo. Cristo vino y predicó la misma cosa. Pero, ¿saben que después de 3 años y medio de predicación a miles de personas, solo 120 creyeron lo que Jesús dijo? Ahora, ustedes que están sentados aquí, ¿se están entreteniendo o se están divirtiendo? ¿Creen lo que Dios dice? Les estoy diciendo lo que Dios dice aquí. Yo lo creo. ¿Lo creen ustedes? Ahora, en la traducción Moffat, que da el significado correcto, en el capítulo 1, habla acerca de Cristo estando en la brillantez de la gloria de Dios, y el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Moffat traduce el universo entero. El entero, asombroso, vasto universo. Cristo está sustentando justo ahora con su poder. Y es el primogénito de muchos hermanos, quienes van a nacer como Él nació. Somos herederos y coherederos con Él, para cumplir con Él todo lo que Él ha heredado. Ahora vayamos a la última parte de este mismo versículo, que dice ahora: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este es el universo entero bajo el hombre. Oh, todavía no. Pero, ¿qué es lo que Dios tiene en mente? ¿Entienden ahora la historia? Pero, ¿qué vemos ahora? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él es el pionero que ha ido por delante. El capítulo 1 muestra que Él ahora está gobernando y sustentando el universo entero. Esto es lo que haremos. Y si leen la traducción correcta, si consiguen la versión revisada estándar de Romanos, el capítulo 8, encontrarán que la creación entera está gimiendo y esperando por la revelación de los hijos nacidos de Dios, cuando seremos cambiados en espíritu como Dios, porque vamos a hacer algo a esta creación entera que ahora está en estado de decadencia. Este es nuestro propósito final. He brincado ahora un poco adelante, pero lo hice a propósito. Quise mostrarles que Dios escogió al hombre y a través del hombre va a hacer esto. Pero el primer hombre fue por el camino de Satanás. Él rechazó a Dios, tomó del árbol equivocado, deliberadamente fueron por el camino erróneo. No tengo que leer esos versículos, los conocen lo suficiente, y escogieron el camino del obtener, escogió el camino del yo, rechazó el gobierno de Dios y se inició en el camino de Satanás. El gran propósito requiere gente que trabajen juntos en armonía y requiere el gobierno de Dios. Se fueron por el camino de Satanás. Ahora Dios entonces, en esto, trazó un plan maestro de 7000 años para el hombre. Dijo: voy a dejar que el hombre, por 6000 años, vaya por el camino que decidió. Lucifer estuvo en ese trono, es inmortal, nadie ha calificado para tomar su lugar, y hasta que alguien califique y sea inducido a ese cargo, este antiguo Lucifer, que es Satanás, va a permanecer allí. Oh, no pueden darse cuenta cuán poderoso es porque no lo ven. Es invisible, es espíritu. Pero voy a mostrarles en solo unos pocos minutos cuán poderoso es y qué es lo que ya ha estado haciendo a cada uno de ustedes, lo que les está haciendo. Han sido víctimas y estoy aquí para mostrárselos como ministro de Cristo, cómo Dios puede jalarlos y rescatarlos de esto y hacer lo que Dios pretendió en primer lugar. Los primeros 6000 años de esos 7000 años, Dios ordenó que el hombre pudiese ir adelante y tomar el camino que hubiese escogido. Decidió por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Tomase para sí mismo el conocimiento de lo que es bueno y malo. Pero 7000 años. Dios va a ver por ese tiempo que Cristo habrá calificado y vendrá a poner y restaurar el gobierno de Dios. Ahora entonces la mente humana, el cerebro humano, Dios nos hizo de material tal como los animales, hizo nuestro cerebro como el cerebro de los animales. Tomen el cerebro de un chimpancé y es un poco más pequeño que un cerebro humano, pero es justo eso. Tomen el cerebro de un delfín, el cerebro de un elefante, el cerebro de una ballena, y son más grandes que un cerebro humano, pero tan bueno y cualitativamente tan bueno. Los cerebros animales no tienen una millonésima parte de inteligencia, la salida mental que tiene el cerebro humano. Hay solo una razón. Dios puso en el ser humano un espíritu.
Yo lo llamo espíritu humano, aunque no está hecho de materia. Es un espíritu porque está confinado a los humanos y hay un espíritu en cada humano. Pienso que viene al tiempo del nacimiento, en el primer aliento, porque espíritu y aliento son la misma palabra hebrea y la misma palabra griega. Ambas significan aliento y espíritu, y son comparadas tanto que estoy seguro que encontrarán que estoy correcto, aunque no hay directamente un así dice el Señor. Dios da este espíritu al primer aliento. De otra manera, tendría que venir en algún tiempo previo y no puedo razonar cualquier otra forma en que pudiese suceder. Ahora la mente humana, entonces, déjenme explicar esto, está confinada a pensamientos materiales porque el espíritu no puede ver. El cerebro ve a través del ojo, el cerebro oye a través del oído, el espíritu no puede pensar, el espíritu es una computadora, y todo lo que ven es a través de su ojo, oyen a través de su oído, cada cosa, cada pedacito de conocimiento que ganan a través del sentir y tocar es programado dentro de la computadora, y la computadora le da una recuperación instantánea y su cerebro puede razonar y pensar porque tiene una recuperación instantánea y su cerebro puede razonar y pensar. Donde no es mejor que el cerebro animal, pero puede razonar y pensar, porque instantáneamente recupera, alimenta lo que no se alimenta en un chimpancé o en un elefante. Ahora, un elefante puede recordar ciertas cosas, puede hacer daño a un elefante, abusar de un elefante y regresar después de unos 5 o 7 años, y ese elefante le recordará, y no tiene un espíritu. Así, yo sé que la memoria es almacenada en el espíritu, pero quizá una cierta cantidad también en las células grises del cerebro. No dispute esto, pero diré lo que sé, porque esta es la única manera que Dios logra la resurrección. No sólo en sí conocimiento almacenado en este espíritu, sino su carácter como usted lo construyó, su actitud entera y cualquier cosa que haya desarrollado dentro de usted es almacenada en este espíritu y regresa a Dios cuando usted muere y el cuerpo es enterrado. Ahora, la única promesa de vida alguna después de la muerte es la resurrección. La cuestión es hecha en Primera de Corintios 15. ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, el cuerpo que plantan o entierran en la tierra al morir no es el cuerpo que vendrá. Hay un espíritu de Dios en adición a nuestro espíritu. Naceremos hechos de espíritu, no de materia más del todo. Todo el resto en el juicio del gran trono blanco que celebraremos en el último día de este festival, que realmente es otro festival junto, serán resucitados con materia, estarán formados de materia. El espíritu es como un molde, un patrón y da forma hasta las huellas dactilares de la misma manera como eran, pero serán diferente materia. Como cuestión de hecho, ustedes son material diferente, su cuerpo es material diferente ahora que como fue hace 7 años, de todos modos. Todas sus células están en decadencia y rompiéndose constantemente, y nuevas células están siendo construidas a través de la circulación sanguínea y a través de la ingestión de alimentos, y así nos convertimos completamente nuevos físicamente cada 7 años, de todos modos, si nos damos cuenta o no. Creo que está considerado como científico. Recuerden ahora, Dios está reproduciendo a sí mismo. Dios no puede poner carácter automáticamente en nosotros. Tenemos que hacer algo para hacerlo, para construirlo, y tiene que ser el carácter de Dios, y tiene que venir de Él, y tenemos que buscarlo y quererlo. Ahora Dios entonces se retiró. Dios retiró su mano, tomó una política de manos fuera por 6,000 años para dejar al hombre vivir y demostrar por 6,000 años de humanos tratando de hacer lo que el señor Rather les dijo esta mañana, tratando de diseñar su propia sociedad, pero él había estado esclavizado por Satanás. Él está tratando de hacerlo con el camino del obtener.
tratando de diseñar sus propios gobiernos. Como dijo el señor Ruther, cuando esos candidatos a la presidencia están delante de ustedes, déjenme decirles que cada uno de ellos están más interesados en sí mismos y en lo que van a conseguir de lo que van a dar al mundo. Están del lado del obtener, y no me digan que no. Pienso que el presidente, una vez que el peso de la responsabilidad cae sobre él, creo que tiene que ser, tanto como su mente carnal puede, creo que es en realidad sincero, y pienso que se preocupa por su pueblo. Conozco al rey de Tailandia, que tiene amor por su pueblo, pero es carnal, amor humano. Pero déjenme decirles, tenemos lo que el hombre ha construido y ha sido construido en el camino del obtener, y es cada institución se está derrumbando y cayendo. Los gobiernos en este mundo están siendo derrocados a una tasa de 1 al mes, 12 al año. ¿Cuántos he conocido y donde los conocí y tuve una campaña puesta y después hay un derrocamiento del gobierno y puedo hacerlo? Y, por supuesto, la gente me culpa y los enemigos dicen, Herbert Armstrong alardea diciendo que va a tener una campaña. No la tuvo. ¿La tuvo? Bueno, ¿por qué no la tuvo? Todo es mi falta. Creo que es mi falta que el gobierno de Tailandia fuese derrocado justo en una semana. Bueno, hace 4 días, cuando me senté y cené con el primer ministro hace menos de un mes. Bueno, Dios tuvo una política de manos fuera, excepto en ciertos lugares donde, para su propósito, supo que era necesario intervenir. Ahora, Dios intervino en el caso del diluvio, intervino en el hecho que Abel fuese llamado Abel el justo, y debe haber tenido algún contacto con Abel, aunque no está registrado. Enoc caminó con Dios. Noé fue el único de millones y millones de gente viviendo en ese tiempo que iría en el camino de Dios, el camino de dar y no de obtener. De otra manera, Dios hubiese tenido que salvar a los otros. ¿No lo haría? Y Dios solo salvó a la familia de Noé a causa de Noé. Ahora ven, Dios ofreció gratuitamente su Espíritu Santo a Adán y Eva. Ellos no tenían que arrepentirse, jamás habían hecho algo malo. No lo tomaron, sino que hicieron lo malo. Después Dios los expulsó, no sea que tomasen del Espíritu Santo y vivieran para siempre, porque el árbol de la vida representaba el Espíritu Santo. El hombre está cortado de Dios, él mismo se cortó de Dios, no puede por sí mismo alcanzar a Dios. Es imposible para un hombre por sí mismo decidir, me arrepentiré de este camino de obtener, me arrepentiré y me volveré del camino de Satanás al camino de Dios. Voy a ir por el camino de Dios. Ningún hombre puede por sí mismo hacer esto. Déjenme leerles lo que Jesús dijo en Juan 6:44. Ninguno puede, ningún hombre puede, no hay manera, como se los dice hoy. Venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, a veces estoy un poco desanimado y Dios me revela verdad. Y déjenme decirles que todas las doctrinas que ustedes creen y todas estas han llegado a ser doctrinas oficiales de esta iglesia. Han sido puestas por mí a través de Jesucristo y Él me está usando como agente suyo y no por un comité. Algunas personas recientemente han dicho, bueno, ¿quién está poniendo las doctrinas en la iglesia? ¿El comité doctrinal? Bueno, justamente respondí esto hace un rato y tuve algunos aplausos. Disolví el comité doctrinal, pero sé quiénes son los verdaderos eruditos y estudiantes y aún les diré, escudriñen esto, escudriñen lo otro y tráiganme un reporte. Pero Dios me ha puesto para tomar la decisión. Yo no me escogí a mí mismo, es Dios quien escoge y voy a tener que darle cuentas por esto. Y no creo que esta responsabilidad sea demasiado pesada para mis hombros.
El gobierno de Dios ya está restaurado en esta tierra, en su iglesia, y no en otro lugar, y jamás ha sido realmente el gobierno de Dios en otro tiempo ni de otra manera. ¿Y cómo lo aborrece Satanás? ¿Cómo lo aborrece Satanás? Pero el gobierno de Dios es amor, está basado en el amor, y trato de gobernar de la manera que Dios quiere que gobierne, en amor, en misericordia, en compasión, en querer ayudar, no en autoridad dominante, no ásperamente, no en una manera de venganza y odio, sino en una manera de bondad y amor. Pero Dios demanda también justicia, y Él mezcla su misericordia con justicia, y yo tengo que saber esto, y esta responsabilidad está sobre mí, y el gobierno en esta iglesia, déjenme decirles cómo es, se inicia con Dios el Padre, Él es la verdadera cabeza, a continuación es Cristo bajo Él, y Cristo hace exactamente lo que dice el Padre, y a continuación estoy yo, a quien Él escogió, no Gardner Ted, no David Antion, sentados aquí frente a mí. Yo no lo hice de esta manera, hermanos. Gardner Ted tenía 3 años de edad cuando Dios lo hizo de esta manera. Y aún hay algunos, porque Gardner Ted está llevando a cabo la obra por mí en la sede, así que yo puedo hacer lo que Dios quiere de llevar el Evangelio alrededor del mundo. Hay algunos ministros que piensan ahora que Gardner Ted es la cabeza de la iglesia. Él no es la cabeza de la iglesia. Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. He hecho todo lo que puedo para elevarlo. Lo he hecho presidente del colegio, pero no puedo hacerlo lo que solo Dios puede hacer. No puedo tomarme la prerrogativa de Dios, no está en mi poder. No hay desavenencias entre Gardner Ted y yo. Nunca las ha habido ni jamás las habrá si puedo ayudarlo. Y estoy seguro que puedo. Yo creo, si él puede ayudarlo, y creo que lo hará. No sé cuántas veces le he dicho que lo amo más que a nadie en la tierra, y él se voltea y me dice, papá, yo te amo más que a nadie en la tierra. Sé que él tiene ciertos gustos que no son los míos, y yo tengo ciertos gustos que no son los suyos. Esto no significa algo, y así algunas personas llegan a la conclusión que entre nosotros hay una diferencia. Este tipo de diferencias no significan algo. Déjenme decirles algo. Nunca ha habido un tiempo desde la conversión de Gardner Ted cuando él haya dejado que la rebelión llegue a su corazón. Jamás ha habido un tiempo cuando él esté en desacuerdo con las doctrinas. Hubo una vez cuando le gustaría cambiar una, pero ¿qué creen que hizo? ¿Piensan que corrió y él mismo lo hizo? No, vino a mí, me dio todas las condiciones, todos los hechos. Dijo, papá, espero que decidirás de una cierta manera, pero lo que decidas lo haré. Sí, hubo una vez en el que él quería cambiar una doctrina. Él estaba mal, yo no la cambiaría. Le dije, lo siento, hijo, no puedo cambiarla. Tengo que responderle a Cristo. Él dijo, lo sé, papá. Todo el tiempo supe que no podrías cambiarla. Dijo, solo que quizá por un minuto tuve un poco de razonamiento humano, pero no lo haría si no lo dices así, papá. Él no objetó alguna doctrina de la iglesia, no estaba en contra de la iglesia, no estaba en contra del colegio, no estaba contra mí. Algunos ministros piensan que no se le debía haber permitido regresar. Bueno, entonces les diré que a David jamás se le habría permitido sentarse en su trono, pero él era un hombre conforme al propio corazón de Dios cuando se arrepintió. Gardner Ted, los periódicos nos mantienen acosados. ¿Por qué salió? ¿Qué hay de malo con Gardner Ted Armstrong? Decimos problemas personales, emocionales, privados, nada más. Decimos la verdad y no vamos a ser más específicos que esto. Además, esto a nadie le importa. Así que saquen todos sus narices de esto.
Pienso que ahora está muerto y es pasado, y el mundo puede seguir, porque no voy a decirles algo más. Esto es todo lo que necesitan saber. Ahora, cuando algunos se habían revelado como Satanás, quisieron regresar. Voy a considerar primero un montón de cosas. No diré que a tal hombre jamás le será permitido regresar. Sé de 2 o 3 que están fuera, y ustedes sabrían sus nombres en un segundo si los mencionase. Y hay rumores en torno a esto que ya han aceptado regresar de Inglaterra. Muy bien, unos pocos oyeron ese rumor. Dicen que ese rumor anda alrededor del monte Pócono. No se le ha permitido regresar, a menos que alguien tenga mucha más autoridad de la que yo tengo y le deje regresar. Y si lo hacen, toman su propia autoridad y Cristo no les respaldará, a menos o hasta que Él me hable y pueda convencerme que jamás otra vez hará lo que hizo y que se haya arrepentido ampliamente, y dudo que sea capaz de hacerlo, muy francamente. Él comenzó a enseñar otras doctrinas y tomando mi lugar y dejando que la gente en Inglaterra pensase que venía de la sede. Dijo: conseguí directamente de Pasadena esto. Bueno, lo consiguió directo de Pasadena, pero lo que ellos habían estado hablando en Pasadena vino a mí en la sede. Él obtuvo de cierto hombre que acostumbraba estar en la iglesia y ahora está tratando de iniciar una obra de su propiedad. No necesito mencionar nombres. No estoy tratando de destruir a alguien. No tengo que hacerlo. Estoy demasiado ocupado tratando de hacer que la obra se haga. Pero nadie puede venir si el Espíritu del Padre no lo trajese. Hermanos, quiero que entiendan esto. La única gente, Dios no está tratando de salvar a la gente. Dios no inició y no ha estado por 6000 años tratando de hacer salvo a este mundo. Está dejando que este mundo viva el camino equivocado. Está dejando que el mundo escriba la lección en angustia y sufrimiento humano, y en sangre humana y en muerte y tristeza de corazón, que el camino de Satanás es malo. Pero Dios ha seleccionado a unos pocos. Ahora Él salvó a Noé, después Abraham lo obedeció y le dio promesas a Abraham, y todos ustedes son hijos de Abraham, son mis hijos en el Señor, y también, si están en fe, hijos de Abraham. ¿No lo somos todos, incluyéndome a mí? Por supuesto, Abraham es un tipo de padre humano, espiritual. Dios no ofreció su Espíritu Santo a uno solo en Israel, excepto a los profetas. Ahora, déjenme darles esto. Escuchen ahora cuidadosamente. Por favor, entiendan esto. Dios ha dado su Espíritu Santo a nadie, excepto para el propósito de hacer que se haga un cierto trabajo, que se haga una cierta obra que Él quiere hacer en el tiempo. Dios dio su Espíritu Santo a los profetas del antiguo Israel porque se les dio el Espíritu Santo para hacer una obra. No les dio el Espíritu Santo para que pudiesen sentarse y hacer nada, solo entrar al reino. Ahora, cuando Cristo vino, Él y Dios, antes que Dios fuese el Padre, habían pensado en esto. Cristo, si estuviese dispuesto a dejar toda la gloria que tenía con el Padre y viniese a esta tierra y se convirtiese en un ser humano nacido de una mujer y por lo tanto humano y fuese capaz de morir, Él tuvo un cuerpo humano, pero tuvo el Espíritu Santo de Dios desde el tiempo del nacimiento, como ningún otro ser humano lo tuvo. Todos los humanos nacen con el espíritu humano, pero Él tuvo también el Espíritu de Dios. Ustedes ven, tuvo el espíritu humano a través de su madre, María. Nosotros tenemos el espíritu humano a través de nuestro padre y madre, y ninguno de ellos lo imparte. Así, yo creo que vienen al tiempo del nacimiento. No obstante, considero que es mi opinión, si desean. Pienso que estoy en lo correcto y pienso que Dios nos mostrará un día que me ha dado un poquito de visión en esto.
Y Cristo, aunque tuvo el Espíritu Santo desde el principio, y Cristo, siendo Dios, así como hombre, fue capaz de resistir por entero a Satanás. Cristo fue capaz de ser tentado en todos los puntos, como lo somos nosotros, mas sin pecado. Jesucristo es el único que podría, y ninguno otro de los billones de personas que han nacido en esta tierra jamás han sido capaces de vivir de esa manera. Todos han pecado y se han destituido de la gloria de Dios. Cristo fue sin pecado, pero Cristo fue también nuestro Hacedor, porque Dios creó todas las cosas, incluyendo a la humanidad a través de Jesucristo. Ahora, cuando Él dio su vida, fue capaz de pagar el castigo de nuestros pecados y tomó sobre Él nuestros pecados. Por lo tanto, si el Padre nos llama, si creemos en Cristo, nuestra creencia en Cristo nos reconcilia con el Padre, y esto jamás sucederá a menos que el Padre nos llame. Y hermanos, tendré que admitir que estuve un poco desanimado cuando leí en las Buenas Noticias recientemente un artículo por 4 de nuestros más altos eruditos, mis hermanos más amados, un artículo de 4 partes sobre la predestinación, y en todo esto pasaron por alto el gran punto. Algunas veces siento, ¿qué tanto? Sé cómo Jesús debe haber sentido. Parece tan difícil entender la verdad sobre algunos de mis hijos. Les estoy hablando como un padre, porque soy padre de todos ustedes en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios. No vacilo en decir esto, y sé que no hay alguien aquí que vaya a tratar de contender sobre esto. La predestinación es para un propósito y tiene que ver con una cosa. Aquellos que son predestinados son aquellos que Dios ha escogido para llamar ahora, en vez de cuando vaya a tratar de salvar al mundo, y nos está llamando para estar preparados para que podamos ayudarle a salvar al mundo. No está tratando de salvar al mundo como creen todos los protestantes. Jamás ha tratado de salvar a la gente desde el mismo principio. La razón por la que Dios llamó a la iglesia fue para respaldar a aquellos apóstoles a quienes les dio la gran comisión, ir y anunciar el reino de Dios. La cosa más suprema en la mente de Dios es restaurar el gobierno de Dios, y Dios quiere que los hombres vayan y lo prediquen. Solo 1 o 2 lo predicarán, pero tienen que tener cientos respaldándolos o no podrán hacerlo. Ahora tenemos facilidades que jamás antes tuvieron. Tenemos la prensa impresa, tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos transportación rápida. Puedo ir de aquí en unas pocas horas de tiempo a cualquier capital, a cualquier punto sobre la faz de la tierra, y Dios me ha proveído con el aeroplano para hacerlo. ¿Por qué es que la iglesia es más grande, con más miembros hoy que la verdadera iglesia de Dios tuvo en cualquier tiempo, a menos de lo que fue en el siglo I? Porque ustedes leen en Gálatas el capítulo 1, comenzando en el versículo 6, como ya en aquel tiempo, antes del 60 después de Cristo, se habían vuelto del evangelio de Cristo a un evangelio diferente. La traducción King James dice otro evangelio. La traducción Moffat dice un evangelio diferente. Y un evangelio diferente ha sido predicado a la gente y jamás han oído el verdadero evangelio. Ustedes lo están oyendo hoy. Ustedes lo están entendiendo hoy. Jamás lo oyeron en alguna iglesia protestante. Estoy tratando de dárselos y tienen que entenderlo desde el principio para entender lo que pasa ahora. Tal como les digo acerca de ir al cine a la mitad de la película, es el por qué les digo que les va a tomar largo tiempo y no sé cómo se va el tiempo. Probablemente esté otra media hora. Me estoy cansando y sé que ustedes también lo están. Pero, justo lo mismo, esta es la cosa más importante que jamás hayan oído en su vida. Esta no solo es su vida, no es solo de vida o muerte en esta vida. Esta es vida y muerte por toda la eternidad. Es por el entero, vasto universo.
Esto es lo que significa y cuán importante es. Y espero, hermanos, espero en Dios que sea tan importante para ustedes y para sus mentes. ¿O solo estoy perdiendo el aliento y desgastándome aquí? Por supuesto, ustedes saben, he estado por los últimos 37 o pasando 36, pero realmente me pongo un poco cansado de vez en cuando y estoy pensando ahora en cambiar a 38 pasando a 39. Ahora, Garner Ted estará aquí en unos pocos días. Déjenme ver. Mañana en la noche espero pasar la tarde con Garner Ted. Espero salir. Alguno de ustedes que conocen Big Sandy, a Johnny Cassis, por algunas de esas tiras de filete KC, que espero ya llegue y estar con Garner Ted y su familia. Lo espero anticipadamente. Ahora, nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo llevase. Pero si el Padre lo lleva, el arrepentimiento es hacia Dios. Arrepentimiento es el que se arrepientan del camino de Satanás. Ustedes quieren apartarse de él, están enfermos del estómago de él, ya no quieren más estar en ese camino de obtener. Son como David, en vez de que habitase en el palacio de un rey y tuviese todas las riquezas y el dinero de este mundo, preferiría ser portero en el reino de Dios. Usted comienza a encontrar lo que son las verdaderas riquezas, y esto es lo que usted quiere. Después, si creen, y no solo creer en Cristo, hubo miles que creyeron en Cristo, pero no creyeron una palabra de lo que dijo. Juan, en el 8º capítulo, comenzando con el versículo 30. Desde aquel tiempo, muchos creyeron en él, y aquellos judíos que creyeron en él, les dijo, procuráis matadme porque no creen lo que digo. ¿Se han dado cuenta de esto antes? Si no, es tiempo de que comiencen a creer en esto. Ahora, Jesús le dio la gran comisión, y después ascendió al cielo. Quiero mostrarles ahora lo que desde entonces sucedió. A través del capítulo 3 de Hechos, comenzando en el versículo 19, Pedro estaba predicando y dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. Dios enviará a Jesucristo de regreso a la tierra, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Cristo iba a permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Vio la palabra restauración en el diccionario? Significa restaurar algo que había sido quitado. ¿Por qué está interesado Dios en restaurar? ¿Qué viene a restaurar? El gobierno de Dios, esto es, pero este tiempo, no solo el gobierno de Dios, sino que esta vez el reino de Dios. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios es el gobierno de Dios administrado por los hijos nacidos que forman la familia de Dios. Ahora, Lucifer administró el gobierno de Dios sobre los ángeles, pero él no era un hijo nacido de Dios y no era de la familia de Dios. Esta vez irá a nacer de la misma familia de Dios, y déjenme decirles la condición. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es aquí en Primera de Juan y capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Está hablando ahora de ser nacido de Dios cuando esto mortal sea puesto en inmortalidad. Cuando Dios cambie nuestros viles cuerpos, este cuerpo físico a su cuerpo glorioso, hecho de espíritu. No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios no puede pecar. Dios está haciéndonos en una condición donde seremos como Él es, donde Él no puede pecar. Ahora entonces, Dios nos está llamando a unos pocos. Dios ha predestinado a aquellos a ser llamados. La predestinación nada tiene que ver, y este artículo trajo todas estas verdades maravillosamente.
con la decisión que ustedes tomarán, pero me gustaría que lo hubieran llevado a cabo ahora. Quizá me lo brinqué, quizá veo a través de un ojo muy oscuro, no veo una cosa con este ojo. Y el mejor doctor en ojos o cirujano de los Estados Unidos dijo que se ganarían premio Nobel si pudiesen restaurar este ojo. Se me hace muy difícil leer aún usando esta lupa que tengo aquí, y aún así soy capaz de hacer el trabajo. Esto es lo principal. Ahora Dios solo está llamando a algunos ahora, y si no creen esto, y yo sé que muchos de ustedes, si no es que la mayoría, no lo creen, no creemos lo que Dios dice. Pensamos que lo hacemos y no lo hacemos. Tanto protestantismo se nos ha pegado. Pensamos que Dios está tratando de salvar a todos. No es así. Dios está llamando a algunos de nosotros ahora para hacer una obra, y solo nos da el Espíritu Santo para ayudar a hacer la obra, y no están siendo llamados ahora para algún otro propósito. Primero, para que me respalden, y yo soy el único que tiene esta comisión. Y después de mí está Gardner Ted, y después de él el resto de ustedes ayudándome para hacer que salga esta gran comisión, para anunciar el verdadero reino de Dios al mundo. Ahora les tengo hasta el tiempo de Cristo. La cosa ha salido y pronto hicieron a un lado el Evangelio, cambiaron a otro Evangelio y este mundo ha ido así hasta ahora. Pero ahora estamos en el tiempo del fin, estamos en el tiempo cuando el reino de Dios va a ser establecido, el gobierno de Dios va a ser restaurado cuando Cristo pronto retorne a esta tierra. Y ahora Dios quiere que sea anunciado al mundo. ¿Cuán a menudo han oído a mi hijo Ted decir al aire, si creen o no lo que estoy diciendo, si sus oídos lo han oído, he hecho mi trabajo? Desde aquí es responsabilidad de ustedes. Ustedes van a ser juzgados, no yo. El propósito de Dios es hacer que el mensaje salga. La gente hace lo que quiere. Esta es su decisión. Y yo les digo, si realmente han respondido, es porque están predestinados y porque Dios los llamó. Este artículo fue a un punto en donde predestinaron que un cierto óvulo estaría en el vientre de su madre y una cierta célula espermática vendría de su padre y esto los crearía. ¿Y tuvo Dios esto en mente hace muchos años? Y la respuesta en el artículo era, bueno, la Biblia no es específica en este punto y no lo dice. Y estoy de acuerdo con esto porque es como esto. Dios ha decidido que escogería a unos ciertos y estaríamos predestinados para ser llamados, y fue predestinación que algunos serían llamados, no que cada individuo, sino que Dios ha visto a aquellos que puede usar y los ha llamado. Pero esto es con lo que tiene que ver la predestinación, con el tiempo del llamamiento, no con algo de su destino final de una manera u otra. Ahora entonces, hermanos, algunas veces pienso que hay tantas cosas, me pregunto cómo piensan que será el reino de Dios cuando estaremos al reino. Vamos a tener que tener sermones sobre esto. Algunos piensan que es como una reunión campestre, todos sentados alrededor sin algo que hacer. Muchos de nosotros, creo, piensan que el reino de Dios es exactamente como piensan los bautistas, que es en el cielo, excepto que será en la tierra en vez del cielo. El reino de Dios es un tiempo cuando vamos a gobernar y algunos piensan, bueno, yo solo quiero estar en el reino, yo solo quiero conseguir mi salvación. Si solo están del lado del obtener, no lo conseguirán. Si piensan, yo solo quiero obtener mi salvación, no voy a tener que hacer algo con hacer que el Evangelio salga al mundo. Muy bien, voy a tomar un poco de tiempo ahora. No pretendía hacerlo. Lucas en el capítulo 19. Ustedes lo conocen, no voy a tomar tiempo en leerlo. La parábola de las minas. A cada uno de sus 10 siervos, Cristo se presenta como el joven noble que va a un país lejano, a los cielos, para tener para sí mismo un reino y retornar,
y le dio a cada uno una mina, a cada uno de sus 10 siervos. Ahora, esa mina indudablemente representaba el Espíritu Santo, pero lo que sea que representase, tenía que ver algo con esto. Ahora, cuando él retorne, habiendo recibido el reino, los llamó para hacer cuentas. Un hombre dijo: la puse a trabajar, he estado ocupado, he hecho algo con ella, con lo que me diste, la he multiplicado 10 veces. Y Cristo dice: bien hecho, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te haré gobernar sobre mucho, gobernarás sobre 10 ciudades. Otro había hecho solo la mitad, pero aún lo había hecho bastante bien. No solo se quedó sin hacer algo, solo se aplicó a sí mismo la mitad y produjo la mitad. Incrementó 5 minas. Dios dijo: gobernarás sobre 5 ciudades. Y si bien recuerdo, Dios no dijo: bien, buen siervo, como en el otro caso. Otro dijo: bueno, te diré, Señor, yo solo quise obtener mi salvación, no pensé que... Oí que no somos salvos por nuestras obras de todos modos. Bueno, Cristo debe haberle respondido: bueno, ¿no oíste que son recompensados de acuerdo a sus obras? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuánto han hecho? ¿Cuánta recompensa van a obtener? Bueno, nada he hecho, solo guardé el Espíritu Santo que me diste y pensé que obtendría el reino, y esto es suficiente. Él le dio una patada y no entró en el reino. Tomen la parábola de los talentos, la misma cosa, solo que Dios allí dio. Déjenme ver. ¿No fueron 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro? De todos modos, proporcionalmente, cada hombre de acuerdo a su propia habilidad personal, Dios nos dará de acuerdo a lo que ya tengamos. El único que había ganado 5 iba a gobernar sobre 10 ciudades. El que tuvo duplicadas las 2 hizo lo que tuvo que hacer y entró en el reino y tuvo la misma recompensa. Creo que no dice allí cuántas ciudades, y esto está en Mateo 25. Y el que nada hizo en su vida, nada consiguió. Hermanos, les digo, si solo piensan que son miembros de una iglesia y solo piensan que solo vienen aquí y no están respaldando esta obra, no daría una clavija de níquel por sus oportunidades de gobernar o hacer algo en el reino de Dios, y dudo si aún estarán allí. Ahora estoy trazando la línea y está puesta bastante derecha. Mejor deberían respaldarme en hacer esta obra, porque yo solo estoy haciendo lo que Cristo me está usando para hacer. Para esto me dio su Espíritu Santo, y yo lo sé. Si no lo uso, sé que ni aún estaré allí, solo que tenga una gran recompensa. Una vez pensé, ¿en dónde estaré en el reino de Dios? Bueno, no he conseguido esa respuesta, así que no pienso en esto. Dios decidirá esto por mí, y esto dependerá de lo que ahora estoy haciendo. Ahora Jesús vino en este mundo, fue hasta nuestro tiempo. Ahora los discípulos vinieron a Jesús y habían estado en el templo y habían ido al monte de los olivos, y él se sentó en el monte de los olivos. Los discípulos fueron a él en privado diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o el fin de esta era, el fin de esta civilización hecha por el hombre. Entiendo que algunos de nuestros ministros piensan que en el reino de Dios el mundo irá precisamente como ahora estará. Este será un nuevo mundo y diferente. Todo va a ser cambiado. Les diré una cosa, no creo que vaya a haber plantaciones de tabaco, no creo que vaya a haber doctor alguno, o si los hay, serán muy pocos. No creo que vaya a haber alguna medicina manufacturada. Un montón de cosas que hay ahora no se las encontrarán. Pero les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Yo he estado rastreando esto. Cada lugar en que alguien viene en el nombre de Cristo, vienen diciendo: yo represento a Cristo.
En ningún lugar pueden encontrar en donde significa que están viniendo diciendo que ellos mismos son Cristo, y solo he oído un ejemplo. Un hombre afirmaba que era Jesucristo y caminó hacia Gardner Ted Armstrong y le dijo a Gardner Ted: «Yo soy Jesucristo». «Bueno», le dijo Ted, «¿lo eres?» «Sí, señor, y vengo a anunciarte que Cristo está aquí. Yo soy Cristo». «Bueno, no estoy seguro si se los estoy diciendo tal como Ted lo dice, pero es como lo recuerdo, aproximadamente lo que él dijo». «Bueno, mira ahora, si fueras Jesucristo serías mucho más fuerte que yo, no podría sacarte de aquí». Así que lo agarró de la nuca y del asiento de los pantalones y lo echó. Le dijo: «No, no creo que seas Jesucristo». «Bueno, David, lo sabes mejor que yo si esta es la manera en que lo dijo o no, pero este es el significado aproximado». «Bueno, sé que Elías ha venido a mí y me dijo que era Elías, pero ustedes saben, de alguna manera no creí en él. Tuve que ver las obras de Elías antes que creyese que él era Elías». Así que se volvieron a un evangelio diferente, y el mundo entero ha estado engañado, y el evangelio del reino de Dios no ha sido proclamado hasta que yo entré en escena. Díganme, ¿quién antes lo proclamó? Otra gente se siente y se ríe y dice: «Aquí está esta vieja cosa otra vez». ¿Quién se cree que es? Que el evangelio jamás fue predicado hasta que él vino. Oh sí, un evangelio fue predicado, pero era el evangelio equivocado, no era el mensaje de Cristo. Pero, versículo 14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de esta era». Hermanos, quiero decirles algo. Algunos de ustedes no lo creen, pero Satanás lo cree. Satanás lo sabe, y sabiéndolo, sabe que tiene corto tiempo. ¿Cómo lo sabe? Porque este evangelio del reino, por vez primera en 1900 años, está yendo al mundo, y él está asustado. Este es el por qué me odia. Este es el por qué necesito sus oraciones. Necesito que oren de corazón para que Dios restrinja a Satanás y me proteja. La cosa que Dios más quiere justo ahora, la cosa más importante en su mente, es restaurar el gobierno de Dios en esta tierra, pero con la familia de Dios. Así, este será el reino de Dios. La cosa que es más importante que todas en la mente de Satanás es destruir la misma cosa y evitar que suceda. Este es el por qué algunas personas me odian. Este es el por qué tuve amenazas de asesinato y muerte. Pero tengo que confiar en Dios para que me respalde y me mantenga yendo. Bueno, hermanos, quise ir y mostrarles cómo Dios me preparó por muchos años antes que me llamase para su ministerio, en una manera que yo no sé que alguien más haya sido preparado de tal manera, pero no es el ministerio, ni aun como persona convertida. Pero Dios me puso a través de las cosas que me prepararon para la tarea que tuvo que ser hecha. Él me enseñó como enseñó al apóstol Pablo. Podría mostrarles figuras de comparación. No sé si signifiquen algo. Moisés comenzó defendiendo a los hijos de Israel, tratando de ayudarlos a la edad de 40, y los guió a salir del país, salir de Egipto a la edad de 80, y las mismas cosas sucedieron en mi vida, y de todos modos, estas cosas no son lo más importante. Pero Dios inició la iglesia a través de mí en 1933. Él me comisionó a principios de julio, me comisionó a llevar su evangelio al mundo, y esto fue después de que tuve que pasar por una prueba bastante severa. Después, Dios levantó a la iglesia a través de mí, y finalmente, yo ya estaba en el proceso y la iglesia fue levantada en agosto de 1933, y el propósito de la iglesia ahora es que estamos cerca del tiempo de la venida de Cristo y del establecimiento del reino, y Dios quiere que sea anunciado. Si piensan si lo hace o no,
Mejor deberían pensar así porque se van a llevar una muy grande sorpresa un día. Y les diré, este es un asunto de vida o muerte para toda la eternidad y para todo el vasto universo y para todas aquellas cosas que yacen delante de nosotros. Esto es cuán importante es. A todo al que Dios le ha dado su Espíritu Santo se lo dio para un uso. Dios ha dado a la Iglesia el Espíritu Santo para que por sus oraciones, y ustedes pueden hacer más con sus oraciones que con sus diezmos y ofrendas, créanme, que me respalden, y también a Gardner Ted y a los otros que están bajo mí, para que oren de corazón por nosotros y pongan su corazón en sus oraciones, no solo. Bueno, querido Dios, esta es mi obligación y oraré ahora por un minuto y debo mencionar a Herbert Armstrong y espero que tú lo bendigas y bendice a Gardner Ted y así y así. Esto casi me hace pensar de mi pequeño nieto, lo llamamos pequeño Dickie. Es el hijo de mi hijo Dick, el hermano mayor de Ted, quien murió como resultado de un accidente automovilístico hará unos 18 o 19 años, y cuando el pequeño Dickie tenía 3 años y estaba en Inglaterra, y su mamá lo ponía en la cama y tenía que decir sus oraciones antes que fuese a la cama en la noche. Bendice por favor a Jackie, y bendice por favor a Joey, y bendice por favor a Freddy, y por favor bendice a la abuela quien está en Pasadena y a mí, y que bendijera por favor a alguno de sus otros compañeros de juegos. Amén. Y se iba a la cama. Bueno, no creo que tuviese edad suficiente para que supiese realmente poner su corazón en sus oraciones. No era su falla. Solo pensé que era gracioso. Esta es la única razón por la que lo mencioné. Ciertamente no es crítica. Pero si vencemos, somos los únicos que reinaremos con Cristo, aquellos que sean convertidos después de que Cristo venga. Entonces Dios va a poner su mano para salvar a todos los que estén viviendo. Ellos no tienen esto, ni tienen a un Satanás a quien vencer. Satanás se habrá ido entonces, y nosotros tenemos que vencer a Satanás tal como lo hizo Cristo. Tenemos que tomar muy en serio nuestro llamamiento, y estoy tratando de que nuestra gente entienda esto, la seriedad de nuestro llamamiento. Ahora, hermanos, solo quiero decirles, como conclusión, la Iglesia está en su más sana y sólida condición que jamás haya estado. Podemos brincar hacia adelante, pero necesitamos ocuparnos e ir más rápido hacia adelante. Y ahora tenemos que trabajar en planes para poner la pura verdad en estantes. Esto va a multiplicar la circulación de la pura verdad, especialmente en los Estados Unidos y Europa y quizá aún en Australia. Hay cosas como estas que quise decirles. Tengo aquí una declaración que quise leer, pero no tengo tiempo ahora, pero la tendrán a través del correo. Dios está bendiciendo esta obra. Está bendiciendo a aquellos que respaldan esta obra, y no sé de alguien en mis 49 años y medio de vida cristiana. No conozco a uno que no haya crecido espiritualmente, que solo esté tratando de conseguir crecimiento espiritual para conseguir estar en el reino. Solo sé esto. Solo aquellos cuyos corazones han estado en la obra y han estado haciendo todo lo que pueden a través de la oración, a través de ayuda, de cada manera que pueden hacerlo por la obra de hacer que este evangelio sea anunciado al mundo. Han crecido espiritualmente dentro de ellos mismos, de otra manera van a ir por el otro camino. Ahora muchos de ustedes no lo creen, pero encontrarán, si no lo creen, con mucha tristeza cuán importante era que lo creyesen. Necesito sus oraciones. Sé que Gardner Ted también las necesita. La vida para nosotros no ha sido fácil. Hemos pasado a través de prueba y problemas y tribulaciones que ni pueden soñar. Ted se está volviendo canoso antes de tiempo, y me gustaría reír acerca de esto.
Ambos estamos tratando de estar aquí y hablar en cada sitio de la fiesta, y lo hice bien hasta estas escaleras. Pero Ted, ustedes ven, pasa ahora de 46 y va hacia los 50, y me entra la duda si será capaz de hacerlo. Él podría tener a alguien que lo ayude, pero él estará aquí en un par o 3 días, y espero que lo haga. Y espero que le den una grande y cálida bienvenida, porque espero que lo amen como yo lo hago. Y ahora él ama a todos ustedes también. Hijos míos, finalmente, solo déjenme decir, los amo a todos, y déjenmelo oír de ustedes a menudo.